Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde el lugar que se encuentren. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les da la más cordial bienvenida al Diplomado Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos entre Asia y África. Vamos a dar paso al primer acto académico del diplomado, que es la conferencia magistral de la doctora Gisela Carrasco. La comentarista el día de hoy será la doctora Nayeli López, quien es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Fue becaria del Gobierno de la República de Corea para realizar estudios de doctorado en la Universidad Hanyang, Seúl. En 2011 se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos. En Corea, fue profesora en la Universidad de Hansei, en la Universidad Chung-An y en la Universidad Nacional de Seúl. De 2014 a 2018, laboró como profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma de Nayarit, como parte del programa de doctorado en Ciencias Sociales, a través del programa de repatriaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación están enfocadas en la cultura y la sociedad contemporánea de Corea, la ola coreana o Hallyu, y la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina, y el consumo cultural coreano por jóvenes mexicanos, entre otros. Actualmente forma parte del PUEA, de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desarrolla como investigadora. Coordina el curso Filosofía y Religiones de Asia, participa en el Diplomado en Estudios sobre Asia, módulo Corea, al igual que en el diplomado que nos reúne el día de hoy. E imparte cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Nayeli, muchísimas gracias por aceptar participar el día de hoy. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. Gracias, doctora Alicia. Gracias a todo el equipo del PUEA, sin el que sin duda no podríamos estar hoy iniciando por fin, ¿no?, nuestra primera sesión del Diplomado de Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África, que nos ha llevado tanto tiempo madurar. Y pues no podría ser menor el agradecimiento, ¿no?, para la sesión inaugural con una conferencia magistral. El tener hoy a la doctora Gisela Carrasco, que también ha sido colaboradora y asesora también para poder formar este diplomado. Gisela, muchísimas gracias y muchas gracias por el horario, porque la doctora pues está en Barcelona, entonces obviamente sabemos que el horario es, pues ya es muy noche. Gracias por poder estar con nosotros hoy. Y les voy a presentar a la doctora Gisela para que pueda iniciar con su conferencia. Gisela Carrasco Miró tiene un doctorado en estudios postcoloniales y de género por la Universidad de Utrecht de Países Bajos y una maestría en economía del desarrollo por la School of Oriental and African Studies del Reino Unido. Durante más de 10 años se ha desempeñado como asesora de género y especialista de programas para la ONU en la Oficina de Enlace para México, Centroamérica y Cuba, también en Guatemala y Mozambique, así como investigadora independiente para varias organizaciones internacionales y movimientos sociales en diversas partes del mundo. Gisela ha trabajado como profesora en el Departamento de Estudios de Género de la Central European University en Viena, en la Netherlands Research School of Gender Studies en los Países Bajos y en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta de Cataluña, donde ha impartido los cursos sobre economía feminista postcolonial y descolonización del desarrollo. Ha sido invitada por la Universidad Pristina y la Universidad de Cambridge, entre otras, para impartir clases específicas de economía feminista post-descolonial. Ha publicado sobre estos temas en diversas revistas académicas especializadas y libros. Actualmente está trabajando en su libro Decolonizing Feminist Economics, Which Economics We Want, que será publicado por la Bristol University a finales del próximo año. Gisela nos va a presentar hoy esta conferencia magistral, cuyo título es justamente ¿Qué economías queremos? Ecologías de la imaginación económica. Les invito a que escuchemos y iniciemos esta aventura del nuevo diplomado con la doctora Gisela. Adelante, Gisela, y gracias. Muchas gracias, Nayeli, y un honor
empezar con vosotras, con vosotros y con vosotres esta aventura apasionante. Me uno a las felicitaciones de todo el equipo y por este diplomado, porque no es fácil. Sabemos que en estos tiempos empezar diplomados que traten de cuestiones feministas y de decolonialidad no es fácil, así que felicitaciones, particularmente a Alicia y a Vania también por esta confianza, por esta apuesta, por esta fuerza y sobre todo esta confianza, ¿no? De poder imaginar, y de esto vamos a hablar hoy un poco, algo ahí que creían que era importante y apostar por eso. Así que me uno a estas felicitaciones, os agradezco esta invitación que acepté con mucho honor, con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Así que muchas gracias a todos también los que estáis y a todas y a todos los que estáis escuchando a cualquier hora de la noche, día, mediodía que estéis, tomaros vuestro café o cerveza o té y espero que podamos establecer una conversación sobre qué economías queremos y sobre las ecologías de la imaginación económica. Entonces ya sin más preámbulo voy a empezar la conferencia, que va a durar más o menos 1 hora. Espero no aburriros mucho, intentaré ser lo más dinámico posible y espero que sobre todo que haya debate sobre esto. Entonces, el título de esta conferencia, como muy bien nos decía Nayeli, es ¿qué economías queremos? Ecologías de la imaginación económica. Si la política contemporánea quiere recuperar la voz cívica, debe encontrar la manera de debatir cuestiones que creo que hemos olvidado cómo plantear. Cuando hablamos, pensamos o enseñamos sobre economía, normalmente lo hacemos sobre 2 cuestiones. Sobre el progreso o sobre la distribución del producto nacional. Por ejemplo, si hablamos de políticas del cuidado o de presupuestos, los defendemos en base a que ellos aumentan parte del pastel económico o que distribuirá parte de estos trocitos de este pastel de forma equitativa entre hombres y mujeres. Pero eso no ha sido siempre así. Los debates económicos en diferentes épocas nos enseñan que podemos plantear otras cuestiones. Particularmente, podemos hacernos preguntas sobre cómo queremos vivir, sin que tengamos que recurrir a si aumenta el Producto Nacional o cómo distribuirlo mejor. Esta conferencia pretende ser una invitación para pensar juntas, juntos, juntes, qué economías queremos y sugiero en esta propuesta la imaginación como una facultad económica que de forma emancipatoria nos puede abrir futuros posibles. La imaginación, como vamos a ver, se entiende aquí no como una facultad individual o como una cuestión de haber tenido un sueño, sino como una práctica social, creadora de relaciones de significados. En este sentido, me pregunto, y aquí abro un poco una pregunta que intentaré ir desarrollando, ¿puede la imaginación ser una práctica de transformación económica, creadora de relaciones de confianza en condiciones que nos encontramos ahora, crecientes de crisis y aislamiento? Para empezar a dibujar ideas sobre estas cuestiones que acabo ahora de presentar, me gustaría empezar planteando un poco qué es la economía, un tema que vamos a abrir aquí, pero que se irá debatiendo a lo largo del diplomado. Y empiezo, como no, hablando de la economía feminista, porque sabemos que la economía feminista nos ha enseñado que el discurso dominante de la economía se esconde bajo un imaginario basado en una idea simple de cómo somos los seres humanos, el homo economicus, ¿no? Este sujeto de la economía dominante es un sujeto totalizador, universal, que se caracteriza, y esto lo ha definido muy bien la economía feminista, como un hombre heterosexual, blanco, occidental, inglés, de clase media alta, un hombre champiñón, que diría la economista feminista española Amaya Pérez Orozco. Y Amaya nos decía, es un hombre champiñón, este homo economicus, porque en la economía dominante se caracteriza el sujeto, que sería este hombre, como alguien que aparece ¡pum!, de repente como de la tierra, sin necesidad de ninguna otra relación,
sin ninguna interdependencia, sin ninguna necesidad, autosuficiente, no depende de nadie ni de nadie, crece sin más. Esto sería esta idea de hombre champiñón que las economistas feministas hemos criticado como la base de una economía que entonces excluye la mayoría de nuestras experiencias económicas. Este hombre champiñón, este homo económicos, aparte de todo lo que hemos dicho, vemos que también, y esto lo ha dicho las economistas feministas, es un sujeto que en el fondo es ahistórico y evita pensarse desde la multidimensionalidad de la vida que tenemos las personas, incluidas la de los propios economistas que con formulaciones matemáticas quieren llegar a conclusiones rápidas, técnicas, universales y totalizadoras de la experiencia humana. Pero es que la economía no es una cosa o una fórmula allá arriba, no es, como dicen las economistas feministas Gibson y Graham, una máquina alimentada con crecimiento económico que reside ahí arriba. Las economías no son neutras, ni técnicas, ni racionales, ni salvadoras del caos con modelos matemáticos. La economía es una relación social y por lo tanto las economías están culturalmente mezcladas. Y quiero subrayar aquí culturalmente, que vemos también en el título de nuestro diplomado, como también hablamos de cultura y economía, como también se ha presentado antes esta importante relación. Porque, y digo subrayo, porque muchas veces se piensa en cultura y economía como dos polos opuestos. Y eso, si pensamos así, sería seguirle el juego al homo económicos, al hombre champiñón, que cree que vivimos aislados. Entonces, las economías no son sin valores o objetivas o fuera de la cultura, sino están totalmente mezcladas en las relaciones locales y por lo tanto culturales de nuestros contextos, por lo tanto permeadas por las relaciones sociales y de poder. En este sentido, el bienestar económico está ligado no solo a lo material, sino también a lo social, a lo cultural y lo político. La economía no está separada de todos los aspectos de la vida, sino integrada en ellos. Por más que el discurso hegemónico nos presente esta idea de economía separada de la vida, que no tiene nada que ver con nosotros, con nosotras, ni con nosotres, y que se maneja con fórmulas econométricas, vemos sin ir más lejos en nuestros propios cuerpos las consecuencias de diferentes decisiones económicas que otros están tomando ahora por nosotras. Lo hemos visto durante la COVID, por ejemplo, como una decisión económica sobre las vacunas que favorece los mercados ha repercutido en la vida de muchas personas. También vemos, pensamos, cuando decisiones económicas en nuestras comunidades que favorecen la sostenibilidad de la vida, por ejemplo, evitando la tala de un bosque, nos permite respirar un aire más limpio y nuestra salud mejora. Por lo tanto, la economía es un concepto. Tú puedes ver un perro, pero no puedes ver la economía. Hacemos economía cuando de adolescentes o de niñas ahorramos para comprarnos unos caramelitos. Se supone que contribuimos a la economía cuando compramos comida o, por ejemplo, en mi caso, cuando doy clases y recibo un salario. Pero cuando doy clases lo hago porque me gusta compartir conocimiento. Cuando compro comida también lo hago para cocinar con mis amigas o con mi hermana y disfrutar de su compañía. ¿Quién ha decidido que todas estas experiencias humanas son económicas? Tendimos a pensar la economía como el espacio del dinero, pero los procesos de producción, intercambio o gasto que envuelven dinero en nuestras sociedades no lo hacen en otros lugares ni en otros tiempos. Podemos incluso pensar que cuando hospedamos una amiga, en casa, no lo hacemos por dinero. O, por ejemplo, realizamos trabajos por otras razones que no son el dinero. Los valores, ya sean de competencia o de colaboración, importan en la economía. Por más que no se diga, la economía se basa en valores. ¿Cuáles son estos valores? Depende de cómo nosotras queremos también que sean. Por lo tanto,
tomando una definición del economista Polanyi sobre qué es la economía, podemos decir que la economía es el proceso institucionalizado de interacciones entre humanos y su ecosistema, su medio ambiente, involucrando el uso de medios materiales para la satisfacción de valores humanos. La economía se configura también en nuestro día a día. La economía es concreta. Esa idea abstracta y alejada de la vida que muchos cursos de economía proyectan nos hace impotentes y ver los problemas económicos como desproporcionados, como si eso no fuera con nosotros, que en el fondo no hay nada que hacer, pero va con nosotras. Por lo tanto, debemos retomar la economía en nuestras manos para hacerla democrática. Debemos poder discutir, valorar, discernir qué economías queremos para ir dibujando juntos los posibles futuros. ¿Qué economía queremos? Esta pregunta que nos hacíamos al principio, el título de esta conferencia, ¿qué economías queremos? No es, por lo tanto, una pregunta ingenua o utópica, sino emancipatoria, que nos muestra la necesidad urgente de retomar la economía, sacarla de esas nubes y hacerla nuestra, y la posibilidad de hacer unas economías más justas, democráticas y sostenibles. Eso no quiere decir que sean economías más perfectas o ideales, sino economías que abren posibilidades de ser pensadas, posibilidades de otras economías. Cuestionar lo que queremos es precisamente el elemento central de la autonomía, de la democracia. Entonces, llegados hasta aquí, podemos decir, vale, entonces, ¿qué economías queremos? ¿No? Pero cuando nos lo preguntamos, muchas veces lo que nos aparece, y esto probablemente lo habéis visto vosotras, y yo también lo he visto, como que la gente, y lo vemos en escritos, en diálogos, en conversaciones, que cuando nos preguntamos, vale, entonces, ¿qué queremos? Nos quedamos en blanco, nos quedamos sin palabras. Hay un cartel de un colectivo de Barcelona, de aquí en Barcelona donde yo ahora estoy, de un colectivo que se llama Espai en Blanc. Este colectivo circuló un cartel que decía, un poco de imposible o me asfixio. Este cartel, ¿no? Un poco de imposible o me asfixio, que iba circulando, creo que nos permite abrir aquí parte del diálogo que estamos haciendo. Cuando hablamos, ¿no? en este cartel, ¿no? de Espai en Blanc, un poco de imposible o me asfixio, este imposible no está pidiendo una utopía. Es saber que, de hecho, la prisión donde nos pensamos que estamos, esta economía injusta, insostenible, no hay alternativa, ¿no? There is no alternative de Thatcher, de hecho, es una prisión que está abierta y que somos nosotros mismos los que nos aferramos a los barrotes. Esta prisión que nos hace impotentes nos dice que estamos condenados a escoger en un mundo en el cual no hay alternativa. Hay muchas opciones, pero no hay alternativa. Esto, por ejemplo, se ve incluso en algunos anuncios, ¿no? Había un anuncio de un supermercado aquí en España que decía, eres libre de escoger lo que quieras. Todas las opciones están aquí. Eso es libertad, pero ¿desde dónde? En el marco de un supermercado. Hay opciones, pero no había otra alternativa. Entonces os propongo este ejercicio. Si ahora cerramos los ojos o lo que sea para ti una manera más meditativa de entrar un poco ahí, más reflexivamente. Si cierras los ojos y te preguntas, ¿puedes imaginar una economía que no sea capitalista? O incluso si vas más allá, ¿te puedes imaginar una economía feminista que no se base en el crecimiento económico? Y seamos honestas, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Y ahora ya, como abrimos los ojos, vemos a ver si ha aparecido alguna imagen o no, muchas veces me he encontrado que al plantearte es que hay un sentido de impotencia, de frustración, y dicen, bueno, entonces no nos queda nada si sacamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Volvemos a la época prehistórica?
Entonces, la idea es hacer mejor el sistema, aunque digamos que lo cambiamos, pero realmente no nos podemos imaginar, y aquí está la clave, no nos podemos imaginar que se puedan hacer cosas de otra forma, o que de hecho ya se están haciendo, y con esos mismos ojos cerrados, pero que no pueden imaginar mundos mejores, no somos capaces de ver. Nos es más fácil imaginarnos un capitalismo sin fin que el fin del capitalismo. ¿Por qué pasa eso? En tiempos de grandes cambios sociales, afectados por múltiples crisis, la sanitaria, económica, social, también entra en crisis. Con la imposibilidad de imaginar futuros posibles, y si entendemos el futuro como un bien escaso, que es un poco lo que vemos en la economía dominante, que se nos plantea un futuro que es escaso, que está en disputa, que solo unos privilegiados pueden acceder a un tipo concreto de un futuro más sostenible, vemos cuando se plantea una economía de futuros escasos, es fácil caer en lo que la filósofa catalana Marina Garcés llama el código Apocalipsis-Salvación. Apocalipsis, en referencia a estas narraciones sobre este es nuestro final, esto es lo que hay, lo siento, las cosas funcionan así, o pasamos al otro extremo de este marco, que sería la salvación, ¿no? Dios, tecnología, nos salvará. Son las tecnoutopías, ¿no? Este Dios tecnológico nos salvará de todo este infierno que vivimos. Y nos quedamos atrapados en este código, donde lo que se propone es un solucionismo, donde se reduce la perspectiva del mundo a problemas técnicos que pueden encontrar soluciones eficientes y rápidas. Pero este código de apocalipsis-salvación lo que hace es colapsarnos la imaginación. Hay un colapso cuando cualquier límite es un fin en sí mismo, es un final como catástrofe o un final como salvación. Pero este código no es inocente. Hay víctimas, pero también hay beneficiarios. Este código de salvación apocalipsis que nos encontramos, incluso si nos fijamos en muchas de las series que ahora vemos en diversos canales, etcétera, vemos toda esa proyección del apocalipsis, ¿no? Entonces vemos que este código de salvación y apocalipsis crea oportunismo a través de un sistema económico de dominación que es colonialista, que es capitalista y que es heteropatriarcal. Y que la mejor respuesta para él o la ciudadana es aquel o aquella que mejor se adapte a estas condiciones económicas precarias e indignas de vida, promoviendo una economía que ataca la vida y nos deja indefensos con la única posibilidad de adaptarnos. Tenemos una aceptación cada vez mayor de un mundo imposible, insostenible, un mundo que no puede recrearse ni reproducirse. Estamos vivas, pero hemos aceptado la irreversibilidad de un final e imposibilidad de un mundo. Ya no estamos en una historia única de progreso, que esto nos lo encontrábamos en la modernidad. Estamos en una historia única de destrucción, el apocalipsis. Un sentido único de la historia se impone como una única narración. Todo lo que pasa está catapultado bajo un destino no común, sino único, algo incuestionable, un dogma. Y en este dogma, como decíamos, del apocalipsis hay víctimas y beneficiarios. Solo nos reconocemos como destructoras, como destructores. Eso que hemos creado, la tecnología, nos salvará, porque nosotros no somos capaces. Transferimos aquello que sentimos que no somos capaces de hacer y otorgamos toda esa agencia a la tecnología, porque nos consideramos destructoras. Bajo esta ley no hay otro sentido de la experiencia posible. Esta fascinación, que hay toda una erótica de la fascinación con el apocalipsis y la salvación, perpetúa un sentido de impotencia, unido a la imposibilidad de poder lidiar ni intervenir en las condiciones de nuestras propias vidas. Una rendición. Pero ¿no es precisamente nuestra actitud de rendición que nos está llevando a nuestra especie a los límites de lo sostenible?
Si nos fijamos cuidadosamente en esas propuestas económicas adaptativas o solucionistas, vemos que detrás hay inversores, bancos o empresas de inversión que no solo están marcando el camino para privatizar los bienes comunes, pero que también ofrecen un nuevo mercado de oportunidades para unos pocos. Vemos, por lo tanto, una economía que se presenta como única y que beneficia a unos pocos a costa del miedo, la ansiedad y la precariedad de nuestras vidas. El pensador y líder indígena brasileño Ailton Krenak dijo algo que considero relevante en este contexto. Krenak dijo: debemos ser lo suficientemente valientes para estar radicalmente vivos y no tener que estar eternamente negociando nuestra sobrevivencia. La vida humana no se sustenta por ella misma, necesita ser sustentada intencionalmente. Por lo tanto, la vida humana no es una certeza, sino una posibilidad. La economía, por lo tanto, debe poner al centro intencionalmente la sostenibilidad de la vida y no la del crecimiento económico, que es lo que tenemos ahora. Pero, ¿cómo evitar el apocalipsis? ¿Es posible otra economía? ¿Cómo salgo de este colapso? Pues frente a la parálisis, podemos imaginar. La imaginación, y aquí voy a entrar un poco más a explicar, porque puede que al principio podemos pensar, bueno, ¿qué va a decir ahora la imaginación? ¿Nos va a contar cuentos? Bueno, primero definiremos un poco qué entendemos con esto de la imaginación, ¿no? La imaginación nos puede ayudar y de hecho rompe el código apocalipsis-salvación que estamos hablando, de que nos colapsa y nos frustra, del cual nos encontramos y nos hace impotentes. La imaginación nos ayuda a abrir futuros posibles. La imaginación, como decíamos al principio, se entiende aquí no como una facultad individual, sino como una práctica social, por lo tanto también económica, creadora de relaciones de significados. Si una no imagina que las cosas pueden ser diferentes, solo hay administración de lo que nos es dado. En tiempos de crisis debemos volver a formular nuevas preguntas y para eso necesitamos la imaginación. La imaginación es una facultad radicalmente política y no es escapismo. La imaginación no es escapar del mundo, sino unirte a él. La novelista y filósofa irlandesa británica Iris Murdoch hace una clara distinción entre lo que es fantasía y lo que es imaginación, que nos puede ayudar a ir entendiendo mejor eso. La autora nos dice que relacionarse imaginativamente es estar dispuesta a permitir que la imagen interna que una tiene del mundo sea cambiada por lo que una encuentra, mientras que una perspectiva caracterizada por la fantasía se relaciona con el mundo como uno desearía que fuera, más que como realmente es. La imaginación, por lo tanto, opera dentro de lo real, a partir del presente y como experimentación del pensamiento, no como una predicción de futuro o oráculo que nos diría la escritora estadounidense de ciencia ficción Ursula K. Le Guin. Y la fantasía parte de lo irreal. La fantasía, por lo tanto, opera entre quienes entretienen la promesa de una solución tecnológica, ese dios tecnología de la tecnoutopía que hablábamos, con demasiado optimismo, o con la fantasía del crecimiento económico sin límites, que es el modelo económico actual, basada en la fantasía de ser invencible, de no tener límites. Es la fantasía del héroe, que esconde un miedo a la mortalidad, muy característico de Occidente, como nos comenta el economista ecologista Georgios Kalin. Una perspectiva imaginativa, por el contrario, evalúa acciones y patrones de comportamiento en términos de su relación con un todo más amplio. Cuando nos referimos a la imaginación como un arte, no es estetizarla, como ha hecho la reducción de la imaginación a la creatividad, sino entenderla como una actividad vinculada a un conjunto de saberes y prácticas, imágenes y sentidos que crean contextos y posibilidades nuevas. Murdoch
nos dice que la imaginación es un tipo de reflexión sobre personas, sobre hechos, que construye el detalle, da color, conjetura posibilidades en maneras que van más allá de lo que es estrictamente factual. La imaginación no es una fuerza espontánea o una facultad individual de fabulación. Es un arte de la relación en los límites de lo que sabemos y de lo que no sabemos, de lo que reconocemos y no reconocemos, de lo que hay y de lo que no hay. Es una práctica emancipatoria, por lo tanto, que se aprende y se comparte. La feminista postcolonial Gayarati Spivak, en su libro Una educación estética en la era de la globalización, nos comenta que hay que entrenar la imaginación para preparar el conocimiento y reorganizar los deseos. Es interesante esta idea de preparación, de prepararse para conocer y prepararse para desear. ¿No es eso precisamente lo que se interrumpe cuando la imaginación entra en crisis? En este sentido, propongo 3 características propias de la imaginación emancipatoria que nos pueden ayudar a entenderla como una potencia del pensamiento económico. La primera es que la imaginación es hacer presente aquello que está ausente. Por lo tanto, la imaginación es en primera instancia una relación viva con aquello que no está, con sus límites y sus posibilidades. Es, por lo tanto, una experimentación del pensamiento. La inquietante virtud de la imaginación es que enlaza, sin unirlo, aquello que el pensamiento separa, lo presente con lo ausente, pero también lo sensible y lo intangible, lo interior y lo exterior, lo posible con lo imposible. La imaginación no es, por lo tanto, una facultad individual, espontánea y vacía, sino un modo de elaborar nuestra relación con los límites de lo que vemos, sabemos, recordamos y proyectamos acerca del mundo en el que vivimos. Que esto se plasme en el arte, en la ciencia, en la política o en decisiones cotidianas no hace de ninguno de estos terrenos el monopolio ni el lugar propio de la imaginación. Su actividad se mueve en el entre de las temporalidades, las disciplinas, los sujetos y las dimensiones de la vida social, económica y cultural. No es, por lo tanto, una facultad independiente, sino una actividad interdependiente. De ahí su condición de ecosistema y, por lo tanto, de ecosistema que puede ser alterado y dañado o enriquecido y cultivado. Relacionarnos con lo ausente, como estamos diciendo, es importante, pero también con lo extraño o lo monstruoso, es decir, todo aquello que no reconocemos o no conocemos, pero con lo que podemos establecer algún tipo de relación. Podemos decir que la imaginación es la potencia de lo extraño. Esto implica que para imaginar críticamente tenemos que poder hacernos extraños entre extraños, sin tener que pedir permiso para ser ni estar condenados a no ser. Es una potencia de la extrañeza que nos devuelve la posibilidad de relacionarnos con un mundo y una temporalidad comunes, pero no únicas. Poder vincularnos sin cerrar. Hacer experiencia de lo extraño es dar lugar a otro que nos sitúa también en la condición de extraños. Y esto es diferente de la cultura del target propia de nuestras sociedades de mercado, extendida hoy a todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Que nos ha enseñado que podemos ser otros y yuxtapuestos en un catálogo de diferencias que no se afectan, que no se transforman y que tampoco se imaginan entre sí. Es clave aprender a imaginar en el tiempo y no vivir como estamos haciendo en contra de él. Tampoco caer en la trampa de las retroutopías, formas nostálgicas de mirar atrás porque no sabemos mirar enfrente. Aprender es fundamentalmente aprender a no saber. Y esto para mí es clave ahora que empezamos este diplomado. Aprender es fundamentalmente aprender a no saber. Nuestra atención está saturada de tanto saber aquello que ya no podemos imaginar. La imaginación económica se sitúa en el límite y hace de él un umbral donde lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de cualquier aspecto de la realidad se encuentra también en una tensión dinámica. Entonces,
esa pregunta que nos ofusca y dice, ¿hasta cuándo será esta economía que nos empobrece? Se transforma y se convierte en otra pregunta que dice, ¿por qué tiene que ser así y no de otra manera? Y este es el punto de partida imprescindible de una apuesta económica que es crítica y por lo tanto imaginativa por la emancipación en el tiempo del apocalipsis programado. Mi segunda propuesta, referente también a la imaginación, para potenciar nuestros imaginarios económicos, es entender que la imaginación crea separación de eso que está demasiado cerca, que nos impide pensar. Cuando nos preguntábamos al principio de esta conferencia qué economías queremos, vemos que para poder cuestionar lo que queremos no podíamos separar las dimensiones de la propia pregunta. Pero la imaginación crea una separación, una distancia, que nos separa en tanto que nos relaciona. Y aquí podemos pensar en una mesa. Una mesa puede separarnos, pero no deja de establecer un punto relacional entre todos los que estamos alrededor de la mesa. Entonces, esta imaginación que crea esta separación permite un espacio entre, que permite una relación entre nosotros. Y lejos de la fusión, que es este dogma económico que nos quiere poner todos bajo el mismo sistema, lo que plantea es una pluralidad de puntos de vista. La imaginación nos permite poner las cosas, como dice la filósofa Hannah Arendt, a una cierta distancia y las que están demasiado cerca, alejarlas. En el mismo sentido, la filósofa Fina Avirulés destaca la importancia que tiene la imaginación para el pensamiento y explica que únicamente cuando podemos imaginar que la situación podría ser otra, podemos categorizarla de injusta. La imaginación nos permite, por lo tanto, tomar posición y ser críticos, plantear nuevos escenarios económicos, nuevas narrativas económicas. Si repetimos siempre los mismos esquemas, perdemos esa capacidad y sobrevivimos solo con un plato en el menú, como decimos aquí en España, solo con pan seco. Lo que nos encontramos muy a menudo es que para problemas causados por el capitalismo seguimos recomendando soluciones capitalistas. ¿No es absurdo recomendar más de lo que nos hace daño? El pensamiento poscolonial y decolonial nos dice que el mundo es tan diverso como conocimientos tiene. Por lo tanto, la mirada occidental y en concreto la economía dominante, la capitalista, es solo una de las múltiples maneras que podemos organizarnos materialmente y sostener o no nuestras vidas. Es solo una entre múltiples posibilidades. Existe y han existido otras maneras, muchas de ellas en resistencia a este modelo de vida que ataca la vida. Hay economías que, por ejemplo, no priorizan el precio como medida de medir un espacio natural. Hay economías que consideran la naturaleza se debe valorar por su belleza, por su sacralidad, por su potencial sanador. De todos estos valores, ¿por qué solo utilizamos el precio? Un debate sobre qué valoración es la que queremos, cuando hablamos de naturaleza, nos mostraría las diferentes percepciones que hay eso. Y eso necesitamos tomar una distancia de esa que hemos estado formados constantemente y que nos ofusca y nos permite ver otras perspectivas. Y no solo ver, sino discernir cuál de ellas es la que queremos. Entonces, separarnos de aquellos que nos asfixia, como nos decía aquel cartel de España en blanco que mencionábamos, nos permite pensar lo impensable, el fin del capitalismo. Nos permite tener una visión más amplia, es decir, el ardid necesario para que el pensamiento representativo y crítico sean justos, puesto que tienen en cuenta otras posibilidades de mirar lo mismo desde otros ángulos, y eso nos inserta no en un mundo único, sino en un mundo común. Abrir espacios analíticos o hechos invisibles, abrir espacios analíticos para realidades que son sorprendentes, esto también nos ayuda cuando imaginamos. De esta manera nos permite esta separación, nos permite ver esas realidades que nos sorprenden porque son nuevas o han sido ignoradas o hechas invisibles por el actual modelo económico. Nos permite, por lo tanto, identificar y valorizar otras economías que no se rigen por el
capitalismo, es decir, por valores individualistas o por el crecimiento económico, y que actualmente estas economías que han sido invisibilizadas están etiquetadas bajo nombres como economías subdesarrolladas o economías primitivas. Hay, por ejemplo, economías que su concepción de vivir bien o bienestar económico no es la idea de entrar en el mercado laboral o acumular bienes materiales, tan característico de la mayoría de nuestras sociedades y nuestras economías, sino que sus economías se basan en valores de reciprocidad y sostenibilidad. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué sabemos de estas economías? ¿Estamos dispuestas a aprender de ellas? ¿Estamos dispuestos a tomarlas seriamente? ¿O solo pensamos que una economía debe basarse en el ecocidio y la incompetencia? Esto nos puede ayudar a romper también esa pretensión de universalidad de un tipo único de economía y entonces abrir una nueva manera de entender la economía como ese lugar donde elaboramos los sentidos posibles de la vida común, creando otras agendas posibles a partir del disenso. Esta separación que nos permite la imaginación no significa tirar todo lo que se ha realizado en Occidente, sino poder discernir ahora desde un panorama mucho más amplio de posibilidades qué economías queremos y cuáles nos hacen daño, qué imaginarios nos oprimen y cuáles no, cuáles nos emancipan y cuáles no. Nos permite, como decíamos al principio, tomar posición sobre lo que queremos y lo que no en nuestras economías. La imaginación, por lo tanto, pone distancia con la realidad, que eso no quiere decir que no sea real, sino que da perspectiva, cosa que permite mantener un compromiso con eso que es contingente y que por eso depende de nosotros. Las cosas podrían ser de otra manera. El tercer punto característico de esta imaginación y que me gustaría también proponer aquí, y es el tercer punto y final, es que la imaginación nos ayuda también a tender puentes para acercar eso que está lejos. Cuando hablamos del homo económicos, de este hombre champiñón, lo que se pretende en este modelo económico es hablarnos de un hombre productivo. Pero ahí este imaginario no es un lugar que crea relaciones, por lo tanto no es un lugar emancipatorio desde donde se piensa este hombre champiñón. La imaginación emancipatoria es una facultad de la relación más que de la producción. Sin imaginación tenemos inmediatez, tenemos constatación, tenemos administración de los hechos. La imaginación emancipatoria entonces tiende puentes. En este sentido, no puede sino ser pensada con sus mundos a partir de sus historias coloniales y poscoloniales y de extractivismo, de desarrollismo, etc. La imaginación emancipatoria enlaza en vez de unir, y esto permite la diferencia, la pluralidad económica, y no unir todo bajo un mismo paradigma. Esta imaginación emancipatoria suscita nuevas preguntas, más que respuestas cerradas, porque la imaginación emancipatoria es condición de posibilidad. Y aquí, para ir cerrando, quiero también invitaros como unos puntos, ¿no?, de reflexión que surgen a través de estos 3 puntos que acabo de mencionar, que pueden potenciar la imaginación económica y que también pueden seguir habiendo debate. El primer punto es la idea de utopía, que muchas veces, y puede que algunos de vosotros habéis pensado, relacionado. Si entendemos etimológicamente también la idea de utopía, la utopía es algo que no puede tener lugar. Y el lenguaje utópico a veces engaña porque está lejos de la realidad. Por lo tanto, la imaginación no es utópica, sino son imágenes entre lo vivido y lo vivible. Y la imaginación traza este camino. Por lo tanto, la imaginación, como hemos dicho, está conectada con el presente. Somos aquello que seremos. Somos constructoras del futuro. Somos constructoras de horizontes y relaciones de sentido. El otro punto es la idea de imaginación como comprensión. La imaginación, como ya vamos diciendo, es un ejercicio de la visión, por lo tanto, de la comprensión.
La imaginación es la capacidad para relacionarse con lo otro, en todos los sentidos. Intentar comprender el mundo a través de entender dónde están los otros. Y eso nos lo permite la imaginación. En ese otro, tanto de lo que es potencial o posible, como lo que no es el yo, la alteridad y el mundo. Imaginar entonces es el prerequisito de la comprensión. Pero no solo es el ejercicio para comprender qué y quién es lo otro, sino para comprender radicalmente que lo otro, la otra, el otro es y que es su ser que nos otorga realidad a nosotros mismos. Comprender a la otra, al otro, pues, a los otros potenciales y efectivos, lejanos o cercanos en el tiempo o en el espacio, y comprender el mundo que se encuentra entre estos, que nos separa y nos relaciona con ellos, con ellas y con ellas. La imaginación, por lo tanto, es donde se verifica la posibilidad de estar en el mundo con la posibilidad de incorporar el lugar del otro. Incorporar también la memoria, quienes no están, y proyectar también allá donde no estaremos nosotros. Comprender es clave en todo el diálogo, incluido el económico, pero comprender no es aceptar, sino te comprendo porque no lo acepto todo. El otro punto es el de demorarse en el mirar. Esto es lo que nos permite la imaginación, demorarnos en el mirar. Permite llegar tarde, por fin, llegar tarde, a no llegar a la teorización concluyente. Es inacabado. ¿Qué hacemos con aquello que nos está pasando? Que no sea reacción rápida, que no sea adaptación o incluso estar a la defensiva bajo códigos de supervivencia o a corto plazo. La imaginación demora la mirada, ensaya más que crea. El otro punto de la imaginación que nos despierta como potencial económico es la curiosidad. Potenciar la curiosidad en el pensamiento económico que ha quedado totalmente atrofiada por una fe ingenua en las matemáticas junto con la suposición que todos somos racionales y totalmente libres. Pero eso debemos ponerlo en cuestión. En este sentido, la imaginación es curiosidad y por lo tanto condición de sospecha. Pone en cuestión la racionalidad corriente o el sentido común. Como dijo Hannah Arendt, no es la razón ligada a sí misma, sino que la imaginación la que constituye el vínculo entre las personas. El otro punto es decir que la imaginación es memoria. La imaginación es también memoria activa. Y terminar también diciendo que la imaginación es deseo. Es ese impulso de atención, de disposición y anhelo hacia aquello que aún no está allí. Resignificar la economía quiere significar también trasladarnos a otros. Y trasladarnos a otros, como estábamos diciendo, esta idea de la otredad, de la alteridad, trasladarnos a otros requiere principalmente deseo. Donde ahí el placer y el gozar son clave, en contra de esta idea totalizadora de acumular y acumular que está reduciendo nuestra potencia humana. El eros, como nos dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, es una relación con el otro que está radicada más allá del rendimiento y del poder. ¿Podemos imaginar juntos o solo nos comprometemos a reparar los daños del capitalismo? ¿O somos también esta potencia imaginativa? Desear otra vida no fantasiosa abre la realidad de una disputa en forma concreta. Y ahora sí podemos preguntarnos, ¿cómo queremos vivir? ¿Qué economías queremos? Y para seguir invitando más al debate, propongo contra la definición neoliberal de la vida, ¿podemos tener economías deseantes? Entonces aquí termino esta conferencia con esta hoja sobre el deseo, que también invito a todos que en este diplomado estoy segura que tendréis muchos deseos de aprender y que van a salir muchas economías deseantes. Así que muchas gracias por vuestra atención. Gisela, muchísimas gracias por tu presentación.
La verdad que cuando yo leí el título, pensaba, bueno, claro, queremos otras economías, pero cuando directamente nos has invitado a imaginarlas, es cuando me topo con pared nuevamente. Y me topo con pared porque entiendo que al final estamos sumergidos en una estructura monolítica, ¿no? Gobernada por ese capitalismo despiadado que tiene pues como fin la acumulación de la riqueza para un mínimo porcentaje de la humanidad. Creo que es muy interesante, has dicho muchas cosas muy importantes y que a mí me saltan mucho desde la estructura social, que es justo parte de lo que vamos a abordar en el módulo 4. ¿Cómo reproducimos esos imaginarios? ¿Cómo reproducimos esos elementos culturales y sociales que siguen insertando a generaciones y generaciones dentro de un sistema que nos estamos cuestionando ahora, ¿no? Creo que inicialmente sí, tendríamos que revalorizar la imaginación, agenciárnosla y decir, somos seres capaces de imaginar, de sentir, de vivir, de experimentar. Y no solamente pensar que quienes hacen series, novelas, etcétera, son capaces de imaginar esas otras experiencias, ¿no? Sino nosotros. Pero creo que al final este proceso de imaginación, que es lo que nos trajo a esta discusión el día de hoy, ¿no? Imaginar que existen otras posibilidades, otras visiones, otras formas de ver el mundo, está fuertemente ligado a procesos de agencia, ¿no? Que es como asumir este control que tenemos como individuos o como individuas para poder ejercer una visión o poder implantar en términos sociales una visión del mundo mucho más amigable, no solo en términos de equidad de género, sino también de equidad ecológica, ¿no? De herencia equitativa, de un entorno ecológico para quienes vienen detrás de nosotros, ¿no? Y creo que ese proceso de agencia tiene que estar siempre fuertemente ligado a un proceso de solidaridad social. No podemos monopolizar, ¿no? O hacer clusters de pensamiento y de ideas, cuando bien lo decías tú, ¿no? Somos interdependientes. La economía es un acto social, aunque muchas veces creemos o nos han hecho creer que la economía está incrustada, ¿no? Y ejecutada desde ese grupo, desde esos grupos que realmente tienen una perspectiva totalmente explotadora, ¿no? Donde lo único que buscan pues es esta retribución monetaria, ¿no? Y que, como bien decías a lo largo de tu presentación, pues nos está arrastrando a pues crisis en el mundo, ¿no? Desde ambientales hasta políticas. El panorama que tenemos hoy justamente en el mundo no es muy alentador. Después de una pandemia, pensar que se puede llevar una guerra y después de una guerra, pensar que se puede hacer guerra en otras regiones. Es como decir, ¿quién carambas está dirigiendo al mundo? O sea, ¿por qué tiene que haber alguien que lo dirija, no? Entonces, creo que este proceso de imaginación nos tiene que llevar también a este proceso de agencia donde quienes estamos pensando en esto seamos totalmente conscientes y sensibles de que no va a haber un cambio hasta que no se comparta justo lo que estás haciendo, lo que estás diciendo tú hoy. Tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de cambiar, tenemos la capacidad de decidir, y no es nada más un rechazo de decir no, o sea, Occidente no, como dices, tenemos que negociar, tenemos que plantearnos desde un espacio no colonizador, ¿no? Sino negociador o donde podamos entablar conversaciones, pero viéndonos, ¿no? Como entes capaces o seres capaces desde cualquier región del mundo de buscar pues una solución real, ¿no? Para esta realidad que nos agobia y que a veces, como bien decía este letrero, que dices un poco de imposible o me asfixio, ¿no? Realmente creo que hay
no hay nadie que en esta realidad mundial no se pare y diga, pues hoy voy a romper la regla porque si no me muero, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente necesitamos darnos ese espacio, pero también creo que es muy importante no solamente imaginar, sino dar las herramientas para imaginar. Creo que el mundo, al menos desde donde yo lo conozco y desde donde lo he experimentado, está tan segmentado que a veces reproduce, ¿no?, estas ideologías donde la imaginación no es posible para ciertos sectores o para ciertas personas o para ciertos espacios. El miedo a perder el poder, el miedo a perder el control es lo que nos limita, ¿no?, a no ser libres y no entender que nos podemos agenciar de esa imaginación. Y como bien dices, no es proponer y que lo acepten, sino proponer y negociar y llegar a un acuerdo donde todos o las mayorías estemos andando hacia un mismo camino, ¿no? Y creo que este proceso no es solo de descolonización, ¿no?, de que tanto estamos hablando desde el diplomado, sino es un proceso literal de no aculturación, es decir, nacemos dentro de un entorno sociocultural que nos enseña, que nos dice qué es lo que somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y al final no deja de ser un marco estructurante, ¿no?, que nos disciplina para reproducir otra vez esa estructura desde un país o desde un espacio, o desde países que a lo mejor sí, no son en términos reales, pues una colonia, pero que en esa estructura global, ¿no?, seguimos reproduciendo ese pensamiento colonizador. Entonces, creo que tenemos un gran reto de llegar, ¿no?, a esas nuevas generaciones, empezando nosotros, ser atrevidas y decir, bueno, sí, tengo derecho a pensar, a imaginar, y también mis hijos, y también mis hijas, y también mis descendientes, o los que vengan después, ¿no?, pueden imaginar y deben imaginar vivir en otro espacio. Creo que el reconocimiento de la otredad es fundamental, porque en el reconocimiento de la otredad está la riqueza y la salida, ¿no?, a varios laberintos en los que a veces nos metemos. Creo que escuchar a los otros es fundamental, sin querer convencerlos de nuestra visión, sino dialogar, ¿no?, conversar, como bien tú lo mencionabas. Y al final me encantó tu conferencia, porque por el título no me la esperaba así, pero me gustó mucho. Y cuando tú decías al principio qué economías queremos, lo primero que saltó en mi imaginación era un campo verde rodando con mis hijos, ¿no? Y creo que es el anhelo de todos los seres humanos, ¿no? Tener derecho a vivir la vida como queremos vivirla, ¿no? Entonces, bueno, yo me pongo emocional siempre que hablo de mis hijos. Quizás que me clavo mucho en esto, pero quiero agradecerte mucho por tu conferencia. Creo que al final activar este tipo de emociones, de sentimientos, es lo importante para pues poder empezar a imaginarnos la vida de una manera diferente. Muchísimas gracias, Gisela. Voy a dar la palabra a la doctora Alicia Girón, que también tiene unos comentarios, y después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Nayeli. Bueno, tu conferencia, Gisela, ha sido espectacular. Realmente no nos imaginábamos lo que ibas a trabajar en estos minutos, y un poco reflexionando, creo que deberíamos de empezar por imaginar una nueva teoría económica, porque si partimos, cuando iniciamos el primer semestre de la carrera de economía, de la licenciatura en economía, una de las primeras definiciones que nos enseñan es qué es economía, y es la ciencia que estudia los recursos escasos. Y a partir de ese principio de los recursos escasos, entonces lo que vemos ahora, y que ha sido resultado de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y lo que estamos viendo ahora, es una repartición de los recursos naturales.
porque los recursos son escasos. Entonces hay que apropiarse de todos aquellos recursos que sirven para mi proceso económico, para mi proceso de acumulación, pero también países que están disputándose esos recursos, tanto en África, en Asia, en América Latina, y son, a final de cuentas, las grandes corporaciones que están dominando este mundo, ¿no? Entonces, dependiendo de esas grandes corporaciones, los países se confrontan también, o sea, ¿por qué? Porque hay grandes corporaciones en China, hay grandes corporaciones en Estados Unidos que se disputan, ¿no? Esos futuros mercados. Entonces, creo que una de las cuestiones por las que debemos de pensar es que volver a recrear nuevas definiciones para la economía como una ciencia social. Y por el otro lado también algo que me parece muy importante y que aquí es un poco el concepto de Paul Davidson cuando se define la economía como una economía monetaria de la producción. Y al estar hablando de una economía monetaria de la producción, dejamos aquellas economías que principalmente han caído en las mujeres y que son las que sostienen esas economías monetarias, ¿no? Y que son economías donde existe el afecto, el parentesco, y que incluso son también resultado de esa transformación que han tenido los mercados, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante ver esas culturas a través de los diferentes sistemas económicos, pero principalmente de cómo, o sea, un mercado en una sociedad tribal es totalmente diferente a un mercado en la actualidad o en una región de nuestro lugar, ¿no? Y cómo el mercado, a final de cuentas, está definiendo esas estructuras que tú dices, cómo define incluso al champiñón, al hombre de Davos, que en algún momento Lourdes Veneria lo llamó como el hombre Davos, ¿verdad? ¿Cómo lo define y cómo nos está definiendo a nosotros? Y por el otro lado, este concepto que a veces a mí me cuesta mucho entender, que es cómo estas sociedades de mercado autorreguladas y cómo les han hecho un daño enorme cuando no hay mercados regulados, ¿no? Y mercados que deben de estar en beneficio de la sociedad, pero cómo esa disputa de la ganancia a través del incremento de los precios, ¿no? Porque precisamente son escasos, ¿no? Entonces, es lo que estamos, simplemente lo que estamos viviendo ahorita, esta inflación galopante, precisamente al romperse esas cadenas productivas que eran basadas en la globalización, muy en un mercado gigantesco, autorregulado, bueno, se rompen esas cadenas y entonces, pues ahora, ¿verdad? Pues hay una escasez y por lo tanto, esa escasez realmente te va a impactar simplemente en los chips para los coches, los chips para las computadoras, ¿verdad? Porque resulta que era mucho más fácil y mucho más barato hacerlo en otra parte del planeta. Entonces, creo que sí es muy importante imaginar los nuevos mundos. Yo, desde mi impresión, esta imaginación tendríamos que construir una nueva definición de economía, que no es la ciencia que estudia los recursos escasos, es una ciencia social que tiene que poner en el centro a la sociedad, ¿no? Y a todos los presentes, pero también es en una sociedad donde la reproducción social tiene que también estar relacionado con lo que viene a ser la vida. Entonces, a mí me parece que el haber hecho esta conferencia de podernos imaginar, ¿no? Un nuevo mundo posible, pues nos pones a pensar y nos dejas una tarea, pues para todo el diplomado y para irla resolviendo poco a poco, para irla trabajando. Y también esto que me llama mucho en las lecturas de Polanyi sobre las sociedades donde hay reciprocidad y redistribución. Me cuesta mucho trabajo entender esas sociedades tribales, porque efectivamente aquí es donde la antropología entra, ¿no? ¿Cómo estudia esas sociedades? Y en economía nosotros no estudiamos esas sociedades porque simplemente partimos de que hay un trueque
Y por lo tanto, lo que nos interesa es el intercambio, el sistema monetario, los precios, la inflación, etcétera. Entonces, aquí pues es una tarea que nos dejas pendiente y bueno, pues me gustaría seguir hablando, pero me parece que hay preguntas del público y le doy la palabra a Nayeli y bueno, pues sigamos, Nayeli. Sí, gracias, doctora. Gisela, no sé si te leo la primera pregunta y si quieres ya nos das comentarios en conjunto para irle dando también espacio a nuestros participantes. La primera pregunta es de Gabriela Gallegos y dice, bueno, es pregunta y comentario. Dice, la matriz colonial de poder nos dice hasta qué imaginar y cómo hacerlo, bajo qué esquemas debemos funcionar. Ese gran techo colonial sobre el que vivimos realmente tiende sus lazos hasta nuestras fantasías. La carga semiótica es casi totalizadora. ¿Cómo podemos ayudarnos a practicar la imaginación del día a día, situarnos en esa frontera epistémica, demorar nuestro ojo, nuestra reacción y nuestra actitud cotidiana? Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Cómo le hace usted? Si nos puede dar algún ejemplo. Adelante, Gisela. Muchas gracias, Gabriela, por tu comentario y que comparto totalmente. Y gracias también por la pregunta, porque sí, también o sea, es también como activa, ¿no? Parte un poco de la ponencia de hoy era también presentar un poco claves o rutas de las cuales a mí me parecen importantes en esta imaginación que es emancipadora, ¿no? Y por lo tanto es decolonial. Y una de las primeras cosas, bueno, yo lo señalaba como en el punto 2, ¿no? Que es esta idea de la distancia, ¿no? Esta matriz colonial de poder que nos totaliza, ¿no? Y que nos nubla, a veces no nos permite imaginar, crea parte de este colapso de la imaginación de la cual estábamos hablando. Y el hecho de crear esa distancia, ¿no? De la que hablábamos, de que nos permite un poco separarnos de aquello, ¿no? que conocemos muy bien, a pesar de puede ser que estemos en contra o que nos horrorice, ¿no? Porque también para mí hay esta pregunta, tenemos muchas veces muy claro de lo que estamos en contra, pero ¿cuál es la otra propuesta, ¿no? Entonces, al alejarte incluso de eso que estás tan en contra, que tanto te ofusca, permite esta visión más amplia de cosas, de estos imaginarios que ya existen, ¿no? Hay como semillas de estas cosas, ¿no? Que ya existen, semillas o ya proyectos o situaciones, ¿no? En mi caso, permitirme esta distancia me ayuda a practicar otro tipo a disciplinar una visión, a demorarme en esta mirada de la que hablábamos, a ejercer la curiosidad que venga de este lugar honesto, que no totalice una experiencia, ¿no? Que pueda observar, ostras, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuáles son estos códigos? Que puede que, ¿no? Lo que hablábamos, esos códigos que son sorprendentes y que no son comunes, no los desconozco, pero intuyo, ¿no? Que ahí puede haber algo. Y eso es este entrenamiento, yo creo, de la mirada que permite esta distancia. Si a veces estamos tan inmersas en alguna cosa, la mirada yo creo que se confunde y nos hace ver como que no existen estos imaginarios. Y para mí también es esto importante, esta distancia, pero y reconociendo que para imaginar, ¿no? Que también estábamos hablando, es partir del presente. O sea, hay cosas, es de la hora, no es la fantasía, que es esto de lo irreal, sino es de partir del presente, cosas que también ya están pasando. No quiere decir que sean cosas que sean perfectas o ultra anticapitalistas, ultra anticoloniales, ultra anti, ultra anti, no, sino iniciativas que vinculan, que abren posibilidades, ¿no? Yo creo que entrenar la mirada con esa distancia, con ese demorarla y con ese entendimiento de cosas, iniciativas, ideas, imaginarios que abran posibilidades, ¿no? Y a veces, te lo comento también, Gabriela, porque no sé si te ha pasado también a ti, que a veces nos pasa que buscamos como, ¿no? una pureza muy clara en una iniciativa o en un imaginario y eso nos impide, nos sigue ofuscando y entramos nuevamente en esta impotencia, ¿no? Y entrenar esa mirada de que no busca esta perfección, sino que
crea vínculos y que abre posibilidades, yo creo desde en mi propia trayectoria me ayuda a seguir imaginando y a seguir ese deseo, ¿no? Que también es la imaginación. Muchas gracias, Gisela. Nada más aquí una corrección. Quien preguntaba es Chorus Line, pero copiaron la pregunta desde Facebook y entonces salió con el nombre de una de nuestras compañeras, discúlpame. Sí, creo que es muy, muy interesante la pregunta, sobre todo porque esta parte de salirnos, ¿no?, de este esquema en el que ya damos todo por hecho, es muy difícil, es muy, muy difícil. Y a veces creo que aún siendo conscientes de ello, nos cuesta trabajo, ¿no? Y mi gran angustia, de alguna forma, por decirlo, es, pues, ¿cómo lo reproducimos, ¿no? O sea, ¿cómo lo socializamos con personas que no están interesadas en ello, pero que están siendo afectadas por un sistema que las marca, ¿no? Y que les define la vida? Entonces creo que es un reto, o quizá también es mucho esta mentalidad maternal de que tenemos que proteger y tenemos que ayudar y tenemos que nosotros, ¿no?, aventarnos el trabajo de generar otra sociedad, porque creo que también está muy ligado a esas visiones de qué es lo que le toca hacer a las mujeres, ¿no? O la responsabilidad de tener que asegurar a las nuevas generaciones un mejor planeta. Entonces creo que desde ese punto de vista, la idea que te mencionaba hace rato de solidaridad, pues es muy importante, ¿no? Quizá el compartir y el generar en colectivo, quizá también nos aminore un poco toda esta carga histórica, ¿no?, que nos han asignado a las mujeres. Pues no sé si haya más preguntas para la doctora Gisela. Dame un segundito, Gisela, a ver si por ahí nos avisan si tenemos más preguntas o no hay preguntas por el momento, o no sé si tú gustas agregar algo sí, tenemos una de la doctora Lucía Guzmán. Ella te pregunta, ¿tomar distancia es entonces una buena recomendación para las académicas? Muchas gracias, Lucía. Bueno, en el sentido que hablábamos de la imaginación, porque tomar distancia puede darnos tomar distancia de muchas cosas, ¿no? Pero en esta manera de la imaginación que intentaba plantear hoy, aquí es una distancia, es una separación, pero que vincula, ¿no? No es una separación de ruptura de lo que hablábamos, sino es importante esta idea para mí, ¿no?, de que la imaginación tiene que ver con el vínculo, ¿no? Está vinculando constantemente. Esa idea de separación lo que nos permite es a la vez vincularnos, es separarnos para vincularnos mejor, ¿no? Y ponía el ejemplo de la mesa. Una mesa nos puede separar, pero seguimos estando vinculadas, ¿verdad? Y esa idea de esa separación nos permite, ¿no?, también que hablábamos con la pregunta anterior, nos permite tener una visión más amplia, nos permite que esta cosa que nos ofusca, esa distancia, esa separación que nos sigue vinculando, nos saca de verlo todo como, ¿no?, que decíamos que nos ofuscaba, y tomar perspectivas, entender que hay otras perspectivas y que hay otras maneras, otros ángulos de entender una misma problemática. Pero eso también es como no caer con un relativismo cultural, ¿no? Es decir, bueno, todas son opiniones, no. Cuando hablamos de la imaginación emancipadora que separa pero vincula, es una imaginación crítica, y la crítica lo que hace es que nos la posibilidad de discernir, de poder decir, bueno, todas entre estas perspectivas, cuáles nos oprimen, cuáles no, cuáles queremos, cuáles no. Es decir, es el discernimiento que también permite la imaginación. No es fabular, no es vamos a imaginar por imaginar o nos separamos por separar, sino es esa separación que vincula sin cerrar para otras perspectivas, no para que todas sean aceptadas, ¿no?, sino para decidir cuáles son las que queremos. Entonces, para mí este es el punto clave, ¿no? Son estos pequeños matices de la imaginación que yo quería como un poco traer aquí, ¿no?
Y bueno, sería un poco esto, no sé si he quedado claro. Gracias, Gisela. Y por acá está otra pregunta de Valeria López y me encanta que haga la pregunta porque se quedó en una de mis notas que hice mientras dabas la conferencia. Dice Valeria, gracias Gisela por tu exquisita conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo imaginar en la pobreza? ¿Qué condiciones son necesarias para imaginar? Y pues bueno, yo quiero enganchar esta parte de la solidaridad a la que me refería, porque sí, justamente yo pienso lo mismo. En países donde hay pobreza tan grande como el nuestro o como muchos en el mundo, uno piensa cómo se pueden dar el permiso de imaginar si tienen hambre, ¿no? O si no tienen un techo donde descansar, si no tienen agua que beber. Entonces, la pregunta de Valeria es esta, ¿no? ¿Cómo imaginar en la pobreza? Adelante, Gisela. Muchas gracias. Sí, la imaginación es una facultad humana. Todos los humanos podemos y tenemos el potencial de imaginar. No pienso que pensar, que es también imaginar, sea exclusivo de gente que no sea pobre, ¿no? Yo creo que la pobreza no limita necesariamente, no tiene por qué limitar esa pobreza, ni esa imaginación, la pobreza no limita a ese imaginario, ni imaginares de ricos, porque si decimos esto estamos entrando en un clasismo, ¿no? Es como, no creo que para imaginar se necesite como unas condiciones como específicas, ¿no? Y eso nos lo puede demostrar constantemente que vemos, ¿no? Gente muy adinerada, de países muy adinerados que tampoco imaginan, o que están en este colapso de la imaginación, y otros lugares que no, del cual se ha basado, y otras personas que no, del cual esta conferencia ha citado algunas y algunos, que no parten de estos lugares ricos y que están imaginando otros mundos posibles. De hecho, en muchas de los márgenes es donde se están imaginando otras economías, ¿no? Son estas epistemologías del sur que también hablábamos, donde se están creando este potencial imaginativo y no en estas epistemologías del norte, ¿no? Por lo tanto, no creo en que esta idea, ¿no? De como que la imaginación solo se puede hacer cuando si eres rico o así. Eso te diría un poco así. Y relacionado también con la idea de la solidaridad que comentas y que comentabas antes, para mí sigue siendo la misma pregunta. Bueno, ¿solidaridad para qué? ¿No? Para hacer el qué. Porque esta idea de solidaridad muchas veces decimos que queda muy bonita y es importante, pero bueno, hay solidaridad que es neoliberal, ¿no? Tenemos muchas solidaridades que son capitalistas, que lo que se interesa son intereses mutuos y hacen solidaridades en base de un interés mutuo que puede ser una minería en Brasil, ¿no? Y Brasil y Mozambique se han unido en una solidaridad, ¿no? En base de ideas de solidaridad, de que tenemos la misma lengua, que tenemos conocimientos comunes y hacemos un conjunto, una solidaridad. Entonces, para mí siempre la pregunta de la solidaridad es solidaridad ¿para qué? ¿No? Y desde dónde estas solidaridades, ¿no? Porque para tener solidaridades no tenemos que ser iguales, ni pensar iguales, ni venir de clases sociales iguales, ni venir de historias iguales, ¿no? Pero podemos tener problemas comunes, que esto es lo que nos une. Esto sería un tipo de solidaridad para mí emancipatoria. Y un poco, y unido con la conferencia de hoy, que también hablaba, ¿no? Al final, ya cuando hablaba también de las economías deseantes, es unirnos para imaginar juntos, juntas, juntes, o para reparar los daños. Porque ahora también nos encontramos muchas solidaridades, muchas de ellas feministas, que lo que se están dedicando es a reparar daños, ¿no? Pero bueno, queremos estas solidaridades reparadoras, ¿no? O queremos una solidaridad que puede imaginar un lugar mejor para todos y para todas y para todos. Entonces, es a partir de ahí donde se ensaya este pensamiento, ¿no? Y donde muchos y muchas ya están ensayando a partir de ahí. Sí, gracias, Gisela. Y por acá está la pregunta de Sagi García también. Ella dice que no es su área de formación, pero el tema le interesó, que si tendrías alguna recomendación de lectura muy básica para acercarse a estos temas. A ver,
¿cómo te diría? Porque claro, yo de verdad que estaba haciendo un poco esta conferencia entre medio con bastantes autoras que he mencionado, pero algo intuitiva, ¿no? De uniendo estos dos puntos, pero a mí me ha sido de mucha inspiración. Hay un trabajo que ha hecho, no sé si la conoces, que también la he mencionado bastante, Iris Murdoch, que es esta pensadora y filósofa y es novelista, ¿no? Irlandesa, británica. Te recomiendo todas sus novelas, no pararás de leerla, es una maravilla. Pero tiene un librito sobre ética e imaginación, donde si te interesa profundizar más en temas de imaginación, pero no los vincula en temas económicos, sino hace toda una proyección de cómo podría ser la imaginación. Ahí hay bastante, ¿no? Que si te interesa esta idea más de la imaginación, te diría sí. Y si no, también te diría que leas cosas de alrededor de tu barrio, que seguramente hay iniciativas que están imaginando y están escribiendo, pero desde la poesía, desde la literatura, o incluso un panfleto, un fanzine económico. Y ahí, entrenando esta mirada, yo creo que también puedes encontrar cosas muy chulas, que espero que también me compartas a mí cuando encuentres. Muchas gracias, Gisela. Bueno, pues ya no hay preguntas de quienes nos... A ver, por acá otra. Es que me sale por dos chats diferentes y se me va. Es un comentario de la doctora Lucía Pérez. Dice, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Me podrías desarrollar más? ¿Por qué señalas a la distribución de políticas o recursos de igual magnitud que señalar al Producto Interno Bruto como indicador de crecimiento económico? Sí, muchas gracias, Lucía. Sí, yo lo que planteaba al principio, como mi observación del principio, era decir que principalmente cuando leemos sobre economía, incluso enseñamos y nos fijamos en los programas de muchos de economía, normalmente, o leemos textos de economía, siempre vemos que los temas que se debaten es sobre idea de distribución o sobre idea del Producto Nacional, ¿no? De cómo incrementar el Producto Nacional de alguna manera, y a partir de aquí se desarrollan teorías, se desarrollan diversas maneras de entenderlo, o de cómo distribuir este Producto Nacional, ¿no? Entonces lo distribuimos por edades, por sexo, por raza, por etnia, ¿no? Pero siempre en base a esta idea, ¿no? Del Producto Nacional. Y era un poco para decir, no como que la idea de equipararlo, sino como este es el tema que normalmente hablamos cuando hablamos de economía, ¿no? Evidentemente hay excepciones, pero en general hay siempre esta tendencia de teorizar o hablar sobre eso. Y esta conferencia invitaba a decir, bueno, esto es lo que hacemos ahora, pero no siempre ha sido así, ¿no? Muchas historiadoras, historiadores también económicos nos han explicado que hay muchos otros debates económicos que se han hecho que no iban alrededor del Producto Nacional o cómo se distribuye este Producto Nacional, si de más igualitario más o menos, no para decir si esto está bien o mal, el problema es que es lo único o lo principalmente que se debate. Y muchos historiadores económicos nos dicen, bueno, pero esto es solo una cosa de hace unos años en concreto, antes hablábamos de otras cosas, que ahora parece que no podemos hablar, que el debate público económico ha quedado casi reducido a hablar de esto. Entonces mi invitación era decir, bueno, ¿y si hablamos de otras cosas? ¿Qué tal si hablamos de qué economías queremos? No para decir que esto no exista, sino para ver que hablar de economía es mucho más amplio, ¿no? Y de aquí por eso hablábamos de qué es la economía y intentábamos ver cómo esta economía es sobre relaciones sociales, que tiene que ver sobre poder, ¿no? Y hay como todas estas cosas ahí dentro. Entonces, era un poco el principio para mostrar esto, ¿no? Muchas gracias, Gisela. Pues ahora sí, creo que ya no tenemos preguntas y no sé si la doctora Alicia quiere hacer un comentario. Adelante, doctora. Sí, sí, justo en esto levanté la mano porque efectivamente se ha cuestionado mucho el indicador del Producto Nacional Bruto, porque o sea, ya sea que crezca, ya sea que descienda, pero hay un indicador que quizás es el más indicador para poder entender qué es el indicador del desarrollo humano. Y este comprende otra serie de variables que te puede decir cómo está un país o una sociedad.
¿cómo se llama? El Producto Interno Bruto es muy importante porque sí te está reflejando, por ejemplo, cuando se cierra, cuando se declara el COVID, que es una pandemia y se empiezan a cerrar las cadenas productivas, o más bien desde antes, con el cierre de Wuhan y se cierra China para evitar mayores contagios, pues inmediatamente afectó el Producto Interno Bruto pues de todos los países y a nivel mundial. Entonces, ahí vimos cómo se fueron cayendo, o sea, fue impresionante, como si fuera un dominó seguidito, todos los países caímos, a excepción de uno. Pero entonces, cuando tú te profundizas por qué ese país no cayó a un indicador negativo como los otros, allí puedes profundizar más de que no todo es el Producto Interno Bruto. O sea, hay un desarrollo de otros indicadores donde incluso se ha disminuido la pobreza, hay empleo que es mucho más importante. Por ejemplo, más allá del Producto Interno Bruto, en mi opinión, debería ser más importante ver los índices de salud, el índice de educación. Hay otros mucho más importantes que solamente el PIB que va y viene, ¿no? Entonces, sí hay un cuestionamiento muy fuerte y bueno, es así como, por eso es que también hay que, en mi opinión, reconstruir un poco, no solamente la definición de economía, sino los indicadores económicos. Y eso no quiere decir que haya, por ejemplo, y también para el caso del indicador del Foro Económico de Davos, por ejemplo, para mí es importantísimo porque allí te está también reflejando cómo estamos a nivel de salud, educación y de la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero también en la participación en la vida política. Entonces, ahí son indicadores, que es un poco lo que vamos a ver en el diplomado. O sea, antes de entrar al cine y al arte, allí en cada módulo vamos a ir viendo y diferenciando los diferentes indicadores y esto quienes son responsables es precisamente eh, Violeta Rodríguez y también quien ha sido secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, yo creo que esto es una parte del módulo sobre economía que nos va a permitir ver otro tipo de indicadores. Pues por mi parte sería todo, no sé, creo que podríamos seguir discutiendo entre si el mercado nos define o quién define al mercado, ¿verdad? Si está bien que sea regulado o autorregulado, e incluso llegar al cuestionamiento de los sistemas democráticos, que me parece que es un tema que sí lo deberíamos de poner en la mesa del debate, hasta qué punto las democracias han servido, ¿no? Para una vida mejor, o si estas democracias están en nuestro imaginario, ¿no? Social, o si estas democracias realmente son en la medida de que existe el voto, ¿verdad? Pero a final de cuentas quienes se deciden ahora sí que en una reunión de diputados y de senadores están definiendo la vida de nuestros países, pues no sé si también tendríamos que discutir qué democracia queremos, ¿no? O sea, no solamente qué economía queremos, sino también imaginar qué democracias son las que realmente necesitamos pues, para preservar la vida. Pues por mi parte sería todo, que podríamos seguir aquí imaginando y cuestionando más cosas. Gracias, Nayeli. Gracias a usted, doctora. Pues bueno, terminamos entonces así esta conferencia inaugural de nuestro diplomado. Solamente comentar que todavía esta semana van a estar las inscripciones abiertas para quienes estén interesados en tomarlo. Y pues bueno, en la página del PUA está toda la información y si no también pueden dejar un mensajito en Facebook o pueden mandar un correo a Educación Continua
para que les den todos los detalles. Pues Gisela, antes de que llegue la medianoche a Barcelona, una vez más, a nombre del PUEA, de la doctora Alicia Girón, nuestra coordinadora, de todos los que trabajamos en el PUEA, queremos agradecerte no solo por la conferencia, sino por todo ese apoyo que nos has brindado a lo largo de la elaboración del diplomado. Que estés muy bien, cuídate mucho y pues estamos en contacto porque seguramente te vamos a seguir dando lata por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nayeli, gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y así terminamos la transmisión de esta conferencia magistral. Muchas gracias y buenas tardes.